Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estamos con Yolanda Fidalgo. La escritora española Yolanda Fidalgo, nacida en Zamora el 27 de agosto de 1970, estudió empresas turísticas en la Universidad de Salamanca. Además de escribir, es fundadora de su propio taller de encuadernación en Madrid. Fidalgo siempre sintió inclinación por los libros y empezó escribiendo poesía hasta que se aventuró con la narrativa. Desde ese momento ha publicado las novelas Más allá de los volcanes, Las hogueras del cielo y La música del mal. La autora ha sido reconocida con el Premio Marta de Montmarsal, el Premio Ensayo a las Ideas Emprendedoras de Aldea Mayor, Valladolid, y el Premio Microrrelatos Manuel J. Peláez, entre otros. El amor por las letras, en forma de libros, así es la historia de la escritora zamorana, Yolanda Fidalgo. En sus comienzos, se decantó por la poesía, pero con el tiempo, se decantó por la narrativa. Allí fue cuando dio sus frutos la andadura que comenzó desde bien pequeña, la escritura y la lectura. Fidalgo estudió empresas turísticas en la Universidad de Salamanca, pero su pasión han sido siempre los libros. Su primera novela, Más allá de los volcanes, ganó el Premio Internacional de Narrativa Marta de Montmarsal, a la que le siguió Las hogueras del cielo. La música del mal es la última. De reciente nacimiento, un thriller histórico que se desarrolla en dos escenarios, el París del Rey Sol y un teatro de la ópera en el Nápoles de 1900, regentado por los hermanos Carlo y Adriano, violonchelista ciego. En casi sus 500 páginas, el lector formará parte de un crimen donde un sanguinario asesino en serie se dedica a matar en el teatro, siguiendo las pautas de un antiguo manuscrito que narra la vida de Diane, la criada muda de la envenenadora marquesa de Brinvilliers. Una novela de misterio, tensión y asesinato que surgió cuando la escritora se estaba documentando sobre venenos. Fue allí cuando conoció a la marquesa, una envenenadora en serie del siglo XVII y que dio comienzo a algo que se llamó el asunto de los venenos. El uso de venenos se generalizó de tal forma que hasta Luis XIV se vio amenazado y creó un tribunal especial para encargarse del tema, que se llamó la Cámara Ardiente. En la novela aparecen muchos personajes de la época, como la bruja La Voisin o el jefe de policía La Reynie. Un nuevo libro histórico porque a Fidalgo le encanta el proceso de documentación. Ir descubriendo cosas, aprender para luego crear personajes que cobran entidad propia y que me llevan a mundos muy diferentes al mío. Eso sí, con una literatura que transmita, que emocione, que suscite sentimientos en el lector. Hola, soy Yolanda Fidalgo y soy la autora de este libro, que se llama Más allá de los volcanes y que ahora podéis encontrar gratis gracias a la editorial Roca en las diferentes plataformas. Os podéis bajar el ebook y disfrutarlo y viajar un poco a través de él. Viajar al París de los años 20, viajar al Lanzarote de finales del siglo XIX, ya que en estos momentos que ya sabemos que casi no vemos la calle, pues desde los balcones, desde las ventanas. Pues como decía Emily Dickinson, no hay mejor nave que un libro para viajar a tierras lejanas. Así que aprovechar las ofertas que tiene ahora Editorial Roca, que tiene varios autores como yo, que podéis encontrar sus libros gratis y ya sabéis, yo me quedo en casa leyendo. Gracias. Ahora vamos a escuchar unos fragmentos de esta, su primera novela, Más allá de los volcanes, con la que ganó el Premio Internacional de Narrativa Marta de Montmarsal. He mantenido esta conversación demasiadas veces. Te lo agradezco, Jan, pero me voy.
dijo apurando el vaso y dejándolo sobre la mesa. Médico. Ojalá pudiera. ¿Dónde vas? Estás molido. Quédate a pasar la noche. Adiós, Jan. Gracias. Eric se envolvió como pudo en su abrigo de paño marrón, caminó despacio hacia la puerta y bajó los pocos escalones que le separaban de la primera noche de febrero. La ciudad renacía poco a poco. Quería olvidar la guerra. Se sacudía el polvo del pasado. Él no. Él no conseguía olvidar. Aspiró hondo la humedad de la lluvia que caía sobre París. Habría sido agradable si las costillas no le dolieran cada vez que lo hacía. La había fastidiado bien. No solía pelear si bebía, pero ese día había sido uno de los peores. Un día de fantasmas, de ratas y de soldados sin piernas durante cada jodido minuto. Maldito Verdún. Podría haber aceptado el ofrecimiento de Jan y haber pasado la noche en su casa, pero estaba mejor solo. Cuando estaba solo, no tenía en quién mirarse. Nadie le mostraba su desastroso estado. Quizás se deslizara poco a poco hacia el suelo para quedarse allí, quieto, y con suerte convertirse en una más de las estatuas que vigilaban las calles de París. Pero eso era imposible. Los soldados sin piernas nunca lo dejaban en paz. Así que siguió caminando bajo esa niebla que parecía hielo. Un gato gris encontró refugio en el umbral oscuro de una boucherie y comenzó a lamer algunos restos de carne pegados al suelo. Luego fijó sus ojos amarillos y asustados en Eric y lo miró como a un extraño, como si no perteneciera a la noche. Daba igual el frío. París no dormía. Después del atardecer estaba más viva que nunca. Sentía más, porque perdía la cordura y se mostraba tal cual era, iluminada y ruidosa. Las calles se llenaban de automóviles que querían fiesta, de gente con botellas en la mano que se desplazaba de garito en garito tras la música de jazz para bailar como si el mundo se pudiera acabar en cualquier momento. Nadie creía ya en la permanencia de las cosas. La guerra había roto esa ilusión. Hola, Encanto. ¿Quieres venir conmigo un rato? Eric se sobresaltó. No la había visto, escondida entre las sombras de aquel edificio ruinoso. Era muy joven, aún estaría lejos de los 20. Llevaba el pelo corto, a lo Garçon, pero también parecía que se lo había cortado ella misma en un arrebato de furia. Y en su cara reflejaba un cansancio que se parecía al suyo. Quizás ambos tenían algo en común. Quizá los dos habían visto demasiado. Hoy no estoy para eso, respondió continuando su camino. Anda, anímate. Hace mucho frío y yo podría darte calor. La chica lo sujetó del brazo. Eric se volvió hacia ella para decirle que no, pero la vio. Maldita sea. Solo era una cría. No podía dejarla en ese estado. ¿Cómo te llamas? Pauline. Pauline, no quiero que te asustes. Esos granitos que veo en tu cara... No llores, por favor. Mira, en aquella calle, en el número 22, tiene la consulta un médico amigo mío. Se llama Jean Renaud. Quiero que vayas mañana. Él te dará lo que necesitas. Dile que vas de parte de Eric Obriot. ¿De acuerdo? ¿Me harás caso? Pauline asintió mientras se secaba las lágrimas con la manga ajada de su abrigo. Esto es para que no trabajes esta noche. Eric depositó varios francos en su mano. Y ahora vete a casa. Todo mejorará. No, por favor. No me dejes sola tan pronto. Los hombres solo me usan y se van. Tú eres diferente. Me has mirado distinto, como si fuera alguien. Pauline extendió su mano para rozar con miedo los botones del abrigo de Eric. Parecía solo una niña que se había perdido en la noche por algún oscuro motivo. Por favor, volvió a suplicar. Paseemos un poco. No te pediré.
Después de Más allá de los volcanes, publicó Las hogueras del cielo, de la que ahora escucharemos un breve fragmento. Y perfecta, ajena a todo, como si la ciudad de Los Ángeles aún no hubiera surgido a sus pies, como si nada pudiera afectarla. Campbell se quitó el sombrero y se secó el sudor de la frente. Sí, las vistas son impresionantes, pero pensé que no seríamos capaces de llegar con vida. Comentó: no volveré a salir de Lick jamás. Tiene que ser aquí. Hale sacó sus prismáticos, miró el paisaje. No podemos construir aquí un observatorio. ¿Es que no acaba de subir conmigo por ese camino de cabras? ¿Cómo va a traer los materiales, las estructuras, las lentes y los espejos? ¿Por arte de magia? A nadie se le ha ocurrido hasta ahora tal idea. ¿Un observatorio astronómico en la cima de una montaña? No hay mejor lugar. La altitud hace que la luz de las estrellas tenga menos capas de atmósfera que atravesar y no hay contaminación. Ensancharemos el sendero. ¿De dónde va a sacar el dinero? Encontraremos la manera, Campbell. Ya lo verá. Lo haría. Hale buscaría el dinero debajo de las piedras si hacía falta, pero lo lograría. Dedicaría su vida a ello, porque sabía que en aquel cielo se encontraban todas las respuestas. Anochecía. Blur escuchó unos pasos. Alguien se aproximaba. Separó su espalda del tronco rugoso del pino y se recolocó el traje y la corbata, de etiqueta, como se exigía en la cena. Luego se pondrían más cómodos para la observación nocturna. ¡Hey, Blur! ¿Qué hay, Milt? Desde aquella maldita noche, hacía ya 10 años, la voz de Blur se había convertido en un susurro ronco. Desde aquella noche en que la órbita de sus vidas se desestabilizó por completo, bajo la alargada silueta del cometa Halley. La noche en que todo cambió. Hace bueno, ¿eh? Lo pasaremos bien. Sí, la visibilidad será excelente, contestó Blur. ¿Con qué astrónomo estarás? Con Shapley. Milton Hamason era el mejor asistente del observatorio. Llevaba en el monte casi toda su vida. Primero trabajó en el hotel cercano a la cima, luego como mulero, y allá por 1917 como conserje en la cúpula del 100 pulgadas. Enseguida lo ascendieron. Era muy hábil para manejar el telescopio, pero no tanto para diferenciar una buena amistad de una farsa. No tenía ni idea de quién era Blur en realidad, porque Blur lo consideraba su amigo. Lo miró con arrepentimiento. Milt se encargó de su expresión y, como siempre hacía, sacó la petaca del bolsillo interior de su chaqueta. «Bebe, Blur, echa un trago del licor de montaña». «¿Aún tienes?», negó con la cabeza. «Estamos en 1920. Te recuerdo que la ley seca se aprobó en enero». «Ah, pero yo ni compro ni vendo», sonrió. «El alambique está bien escondido en el sótano de mi granja. Nadie lo va a encontrar». El sonido de la campana que avisaba de la cena rompió el silencio de la montaña. «Vamos al monasterio. Ya tengo hambre». Milt escupió a un lado el tabaco de mascar y comenzó a caminar seguido por Blur. «¿Qué te parece? El monasterio. Qué buen nombre para ese edificio donde solo hay hombres. ¡Ja! Menos las cocineras». Tras la cena, Blur se dirigió hacia la cúpula del telescopio de 60 pulgadas. Había sido el más grande del mundo hasta que, en 1917, inauguraron al lado otro mayor. Empujó la puerta con suavidad y entró. Ya no olía a pino, sino a la estructura de acero, a mercurio, a metal. Ahí estaba. La penumbra de la cúpula cobijaba al enorme espejo de 60 pulgadas situado en la base de un cilindro que no era tal, sino un esqueleto metálico y abierto de color azulado, para que no acumulara calor. Como cada noche, miró arriba, al pedazo alargado de oscuridad, y respiró hondo. Eso era toda su vida, lo que más quería. Aunque fuera mentira, aunque no le correspondiera ese lugar. Cerró los ojos con fuerza. No,
No era el momento de tener miedo. Saludó a su asistente y lo envió a por un té caliente. Le gustaba manejar al monstruo con sus propias manos. La música del mal es su última novela. Un thriller histórico que se desarrolla en dos escenarios, el París del Rey Sol y un teatro de la ópera en el Nápoles de 1900. Ahora os voy a hablar de La música del mal, de la autora protagonista del programa de hoy, Yolanda Fidalgo. Publicada por Roca Editorial, esta obra nos sumerge en un apasionante misterio ambientado en un teatro de ópera en el Nápoles de comienzos del siglo XX. Con personajes complejos, una trama llena de giros sorprendentes y una prosa evocadora, esta novela promete cautivar a los lectores desde la primera página. La historia se centra en dos hermanos, Carlo y Adriano Delanotte, quienes se ven obligados a hacerse cargo del teatro de ópera de su familia, ya que su padre se marcha a Eritrea a fundar otro teatro. Carlo, casado con Senta y padres de un curioso niño, es el director del teatro, mientras que Adriano, ciego desde un desafortunado accidente, toca el violonchelo en la orquesta del teatro y trabajará codo con su hermano Carlo para dirigir el teatro. Ambos, junto con el resto de su familia compuesta por el padre, la madre y la abuela, viven bajo el mismo techo y enfrentan los desafíos de dirigir un teatro en una época llena de intrigas y rivalidades. Sin embargo, los problemas se complican cuando los dos hermanos se enamoran de la misma mujer, una joven bella y talentosa que canta como los mismos ángeles. Pero ella guarda un oscuro secreto. Canta a escondidas de su padre en el invernadero de su hogar por alguna razón que sus amantes no conocen y no pueden comprender. A medida que la trama se desarrolla, los personajes se ven envueltos en una serie de asesinatos que ocurren en el teatro en cada estreno. El asesino no deja huellas, pero sí su firma, una hoja manuscrita de un libro del siglo XVII y la amputación de un pulgar de sus víctimas. La intriga se profundiza y los personajes se ven envueltos en una red de misterio y sospechas mientras intentan descubrir al culpable y proteger a sus seres queridos. El inspector Leone, un hombre un tanto singular, tratará de descubrir al asesino basándose en pruebas un tanto extrañas en la época. Nápoles 1900. El teatro Delanotte. Un asesino comienza su tarea. Siguiendo las pautas de un antiguo manuscrito que narra la vida de Diane, la criada muda de la marquesa de Binvilliers. La bella marquesa fue una de las asesinas en serie más sanguinarias de la historia. Con ella comenzó lo que se llamó el asunto de los venenos, que removió los cimientos de la corte del Rey Sol. En Nápoles se afanan por atrapar al asesino, con los nuevos métodos que la ciencia les proporciona. ¿Lo lograrán o no? El mismo principio puede curar o matar, que no es otra cosa que sanar de la vida. La música del mal es la última novela de Yolanda Fidalgo, un thriller histórico que te cautivará. Hola, ¿qué tal? Soy Yolanda Fidalgo y os quiero presentar mi tercera novela, que se llama La música del mal. Creo que os va a gustar mucho. Es un thriller histórico de lo más interesante. Se desarrolla entre el Nápoles de 1900 y París en el siglo XVII. Y vamos, es de las novelas que en cuanto empiezas a leerla no vas a poder parar. Vas a querer seguir una página más, una página más y una página más. Así que nada, espero que os encante. Gracias. De trastornar a personas y animales. Olivecchio, Maledetto, Mistral. Pero no, solo me llamaban Viento. Viento, no corras. Deja las partituras, son para mayores. No te subas a los árboles. ¿No es absurdo? No puedes atar al viento. Va contra su naturaleza. El viento quiere ser libre, moverse sin cárceles. El viento produce sonidos, canta, crece, acaricia. Si intentas encerrar al viento, pasan cosas malas.
El viento enloquece y mata. Mamá no quería saber nada, de ninguno. Sentada al lado del ventanal que daba a la bahía, se sacudió el vestido, se ajustó el cordón de terciopelo del escarpín y miró a lo lejos, hacia el Mediterráneo. Papá se iba. No me lo puedo creer, decía Carlo. ¿Te vas al otro lado del mundo y me dejas a mí al frente del teatro? Es absurdo. No solo a ti. Los pasos de papá se oían con eco en el enorme salón del palacete de la Riviera de Chiaia. Tienes un hermano, Adriano. ¡Ja! Adriano daba golpecitos suaves con su bastón en la madera del suelo. Papá piensa que soy hábil para dirigir un teatro junto a mi hermano. ¿No es un tanto inocente por tu parte, papá? ¿O es el egoísmo el que habla por ti? Es el volcán. Esa mañana la nonna le había robado un vestido a la mamá. La nonna era alta y delgada. La tela de color rosa dejaba al descubierto sus tobillos finos. Señaló con un dedo sarmentoso en dirección al Vesubio. Fabio parte porque pronto, os lo digo yo, el volcán va a despertar. Y no quiere estar aquí para entonces. ¡Ja! Reiteró Adriano. Ya estamos con el volcán. Nona, te digo que aún no está lo suficientemente enfadado con todos nosotros, aunque quizá debería. Como estás ciego, crees saberlo todo. Acarició el pequeño y retorcido colgante en forma de cuerno rojo que llevaba bajo el vestido. Pero tu nonna te dice que el humo negro cubrirá Nápoles mañana, o pasado, o el mes que viene. Lleva en silencio desde 1872 y ya estamos en 1900. Lo veréis todos, menos Fabio. ¿A dónde dices que te vas, hijo mío? A África. Papá se acercó a ella y depositó un beso en su cabello blanco y lacio que siempre recogía en un moño. A una ciudad que se llama Asmara, la nueva capital de Eritrea. Allí necesitan un teatro de la ópera. ¿Para qué, si se puede saber, necesitan un teatro de la ópera en la maldita África? Preguntó Carlo. Dime, hijo, ¿cómo puede alguien vivir sin música? Oh, por favor, ¿tienes que ser tú el que se ocupe de eso? Carlos se acercó al aparador, tomó una copa, se sirvió un vasito de grappa y lo apuró de un trago. ¿No ves que es absurdo? Dile algo, mamá. Senta pegaba la oreja a la puerta del salón. Llevaba ya 13 años casada con Carlo. 13 años viviendo entre esos muros tan anchos como los de la cárcel de Poggio Reale. Pero no era de la familia. No era una della Notte. Cuando había que decidir algo, los della Notte se reunían para debatirlo entre los muebles de estilo victoriano del salón, que tanto apreciaban los nuevos y los viejos ricos, incluso en esa ciudad, Nápoles. La nonna, que parecía loca pero aún no lo estaba. La mamma, que nunca replicaba al verdadero amo de la casa, Fabio della Notte. Y ellos dos, su Carlo, siempre deseando ser lo que su familia no le permitía, y él, Adriano, Dri para la familia, el hermano menor, el hombre de la mirada violeta y el bastón de color negro que había heredado del abuelo. Si papá se iba, se quedarían... Sí, eso era. Se quedarían huérfanos. Fabio lo ha decidido. La mamma se levantó. Su precioso vestido de terciopelo granate parecía sacado del atrezo de la ópera. Ahora, como en cada programa, nuestra compañera Vanessa Giacomo le ha hecho una entrevista a la autora para que nos hable de su trabajo. Yolanda Fidalgo. Abrió los ojos al mundo un verano de los 70 en Zamora, esa preciosa ciudad a orillas del Duero. No mucho tiempo después, se enamoró de los libros, en todas sus formas, incluso de los que estaban en blanco, porque esos podía escribirlos ella. Estudió empresas turísticas en la Universidad de Salamanca, pero acabó fundando su propio taller de encuadernación artesanal.
Escribía poesía hasta que la edad le dio paciencia, deseo de narrar historias, de crear personajes. Desde entonces, en cada novela que escribe deja un gran pedazo de su alma. Su primera novela, Más allá de los volcanes, ganó el premio de narrativa Marta de Montmarsal. A esta le siguió Las hogueras del cielo. La música del mal es ya su tercera novela. Hola Yolanda, para empezar, cuéntanos quién es Yolanda Fidalgo. Hola, muy buenos días. Pues nada, gracias por invitarme a participar en este proyecto tan bonito. ¿Quién es Yolanda Fidalgo? Pues es una persona normal. Es una persona normal como otra cualquiera que se levanta por la mañana, tiene su trabajo, tiene su familia y busca momentos para poder expresar lo que siente a través de la escritura. Nada más. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Pues no es que tenga demasiado tiempo para tener hobbies, porque ya digo que entre el trabajo y la familia, pues, y la escritura me ocupa mucho tiempo. Soy una persona muy lectora, me gusta leer mucho de toda la vida y ese es mi otro hobby importante aparte de la escritura. Me gusta salir al campo, me gustan los animales, me gusta pasear y lo hago cuando puedo también. Y mantengo un ratito a la semana para poder hacer zumba, que eso me libera muchísimo del estrés y me ayuda luego a concentrarme mejor en lo que tengo que hacer. ¿Tienes alguna manía de escritora? ¿Algún ritual? Pues esto cuando me lo preguntan siempre contesto lo mismo, que no me puedo permitir tener manías. Si quiero escribir una novela que lleva muchísimo tiempo, a mí por lo menos me lleva mucho tiempo, no puedo permitirme tener manías ni buscar momentos especiales ni rituales, porque entonces no escribiría nunca. Cuando empecé a escribir en serio, narrativa, mis niños todavía eran pequeños. Entonces me acostumbré, ahora me cuesta más porque ahora han pasado unos cuantos años y ya necesito más tranquilidad. Pero entonces me acostumbré a escribir con ellos alrededor, con críos de 5 o 6 años alrededor que te interrumpían cada 2 por 3, que estaban ahí demandando de vez en cuando atención, pero bueno, aún así me las apañaba, porque es que era la única manera, me las apañaba para escribir. Ahora busco un poquito más silencio, procuro, pues eso, tener mi propio espacio, pero es que no me puedo permitir tener manías. Como tuviera manías es que no encontraba momentos adecuados, así que cuando puedo me siento un rato y me pongo a la tarea. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritora? Pues a mí me ha gustado el tema de escribir y de leer desde siempre. Yo me recuerdo siempre o con un libro o con un cuaderno en las manos, que de pequeña no tenía, mis padres tampoco me compraban cuadernos bonitos y tenía un cuaderno de estos de normales, un cuaderno de estos rubio, cuadriculados. Bueno, rubio no, que ese es de caligrafía, pero los cuadernos normales cuadriculados, lo forraba con papel charol y ese era mi cuaderno especial. Y ahí escribía muchísimo. Sí que soñaba con ser escritora. Me acuerdo, leía los libros de Celia, de Elena Fortún, y había uno que se titulaba Celia novelista. Y yo siempre pensaba, qué bonito, Celia novelista, y si fuera Yolanda novelista, y me soñaba con ello, pero sin embargo no, quizá no me veía capaz de hacerlo. No me di una oportunidad hasta que fui bastante mayor para escribir narrativa. Siempre me gustó escribir poesía, sobre todo, pero hasta que no fui un poquito mayor no me decidí o no sé, pensaba que no podía. Entonces tuvieron que pasar unos cuantos años para decir, venga, vamos a intentarlo, vamos a escribir una novela. Y cuando me di la oportunidad me di cuenta que realmente era algo que sí podía hacer, que tenía rollo para rato, que podía sentarme en el ordenador y venga y estar y disfrutar además con la tarea, que es lo importante. Y así es como nació mi primera novela, que es Más allá de los volcanes. ¿Qué supone para una escritora novela en su primera novela, Más allá de los volcanes, ganar el Premio Internacional de Narrativa Marta de Montmarsal? Pues que mi primera novela ganara un premio internacional de narrativa, el Marta de Montmarsal, supuso para mí primero una alegría muy grande y un orgullo, porque siempre que escribes tienes dudas, te queda la duda de, pues no sé,
lo estaré haciendo bien, en realidad esto a alguien le va a gustar leer lo que escribo. Y bueno, la presenté al premio, lo ganó y eso me dio confianza en mí misma y además me abrió algo muy importante para los escritores hoy en día, porque es bastante difícil que una editorial te haga caso. Entonces, este premio supuso para mí que pudiera publicar con una editorial grande como es Roca y que tuviera un agente literario, con lo cual creo que me abrió las puertas a publicar con una editorial como es Roca. Ya comento, una buena editorial con distribución nacional. Y eso hoy en día pues es una suerte muy grande, que no todo el mundo cuenta con ello. ¿Cómo surgió la idea de La música del mal? Pues cuando yo acabé mi segunda novela, me puse a pensar cómo podía continuar, cuál iba a ser mi tercer proyecto. Quería algo que fuera muy diferente a lo que había hecho hasta ese momento, quería que fuera un reto, em, quería, pues eso, lo que quiero siempre, también disfrutar con la escritura, y entonces me puse a documentarme sobre venenos. Y en esa documentación me encontré con un personaje muy interesante que es la marquesa de Brinvilliers, que fue un personaje real que vivió en el siglo XVII en la corte del rey Sol en París y que fue una de las mayores envenenadoras en serie de la historia. Entonces, cuando me encontré este personaje, pensé, esto ya tengo novela. A partir de aquí voy a sacar la historia. Entonces, de ahí nació, de conocer el personaje de la marquesa de Brinvilliers, que es muy interesante. Es una historia muy interesante. Desde que empezaste a escribir el libro hasta que lo habías acabado, ¿cuánto tiempo pasó? Pues a mí me lleva tiempo escribir cada novela. Eh, Tengo un proceso de documentación bastante intenso que dura varios meses y que luego continúa según voy escribiendo. Y luego, tardo en escribir. No soy una escritora rápida que me siente y pues pueda escribir, pues eso rápido, no. Necesito mi tiempo, me tomo mi tiempo para redactar cada frase y ya digo, y mi tiempo para documentarme, que es muy importante. Entonces suelo tardar de 2 a 3 años en cada novela. 3 años tardé con La música del mal. El inspector Leone, tu protagonista, es un personaje muy bien definido y con las ideas muy claras. ¿Qué cosas comparte Yolanda con Leone? Me encanta el personaje del inspector Gianni Leone, que se dedica a investigar los crímenes que hay en el Teatro de la Ópera en 1900, ahí en Nápoles, el Teatro de la Notte, que regentan Carlo y su hermano Adriano, el violonchelista ciego de la orquesta, que son los dos dueños del teatro. Leone me parece un personaje súper entrañable, me encanta porque pone corazón en todo lo que hace, porque se lo toma como algo personal, porque se implica emocionalmente en las investigaciones, se implica emocionalmente en lo que hace. Y yo creo que eso sí que lo comparte conmigo, la implicación. La implicación, la indagación también, porque él indaga mucho, hace lo que puede, que yo creo que todos hacemos lo que podemos también, y él también. Y eso sí, yo creo que eso lo comparte conmigo. El tema de poner todo el corazón en su investigación, pues eso también es mío. Dinos qué siente un escritor cuando recibe el libro en físico. Cuando lo viste en tus manos por primera vez, ¿qué sentiste? Pues muchísima ilusión. Cuando llega el paquete a casa y coges el cúter y abres el precinto y aparece la criatura, es uno de los momentos creo que más felices para un escritor. El por fin tener en la mano el libro, el meter la nariz entre las páginas y ver cómo huele a tinta recién impresa. Eso es maravilloso. Y luego también tienes ahí ese pequeño vértigo de decir, "Ah, ya va a llegar a manos de los lectores, ya se va a iniciar el diálogo, ¿no? Entre el escritor y el lector y la intriga de cómo llegará a los lectores, de cómo lo interpretarán ellos, de si gustará, de si no, porque bueno, yo lo hago lo mejor que puedo,
lo mejor que me sale, pero luego es el diálogo, es muy importante entre el escritor y el lector. Y es un momento maravilloso. Me acuerdo cuando recibí mi primera novela, Más allá de los volcanes. Bueno, es que todas, porque en cada una es la misma, casi la misma sensación de emoción. Otro aspecto destacado de la novela es su ambientación. Has recreado de manera vivida la Nápoles de 1900, con todos sus detalles culturales, sociales y políticos. La descripción del teatro de ópera y su funcionamiento interno, así como las referencias a la música clásica y las óperas de la época. ¿Cuánto te costó documentarte para el desarrollo de la novela tanto en tiempo como en esfuerzo? Pues fue una documentación bastante extensa, la verdad, porque además em, las óperas, las piezas que tanto Adriano como Flavia, que es la hija del médico de la cual se enamoran los dos hermanos, las piezas que tocan o que canta, ella le gusta cantar el soprano, pues expresan a través de esa música, ambos expresan lo que sienten, expresan unos sentimientos concretos. Entonces yo tenía que saber en cada momento qué piezas podía poner, qué óperas podía poner. Lo que pasa es que voy con ventaja porque la ópera me gusta. Entonces, muchas de las piezas que salen, que se nombran, que salen en el libro, yo ya las había oído y a mí ya me habían causado una emoción concreta. Entonces, no me costó mucho esa parte, seleccionar estas obras, porque ya son obras que a mí me, me emocionaban también. Pero sí, la verdad es que es una documentación muy extensa en esa parte y en la otra parte, en la parte de París del siglo XVII, porque la parte de la marquesa, como comento, es un personaje real y he intentado reflejar su biografía de la forma más fiel posible. Entonces he tenido que leer mucho, en francés también. Hay un libro de Dumas que se llama Crímenes célebres, que recomiendo, y uno de los crímenes célebres que narra Dumas son los de la marquesa de Brinvilliers. Y eso también, esa parte me resultó muy ilustrativa. El cómo él, aunque no es de la misma época, es un poquito es posterior, pero el cómo él narraba la historia de la marquesa de Brinvilliers me valió para aproximarme al personaje. Y luego en esa época también salen otros muchos personajes reales, como es Lavoisin, que era una vendedora de venenos, de un alquimista de aquella época, y bastantes más. Entonces fue muy interesante. A mí me gusta mucho el proceso de documentación porque una cosa te lleva a la otra, porque se aprende muchísimo y te encuentras con cosas muy, muy interesantes. Esa es no, la magia de escribir también, el descubrir tantas y tantas cosas. En la novela se explotan los temas de la ceguera y la percepción, y cómo estas limitaciones físicas pueden afectar a la vida y relaciones entre las personas. ¿Cuál es tu reivindicación o qué pretendes hacer llegar a los lectores abordando estos temas? Claro, porque tenemos un violonchelista ciego, que es el protagonista de la época de Nápoles, que es Adriano, y la protagonista de la época de París, en el siglo XVII, es Diane, la criada muda de la marquesa de Brinvilliers. Con lo cual tenemos dos personas con las capacidades diferentes. Y ¿por qué no? O sea, ¿por qué no va a haber protagonistas, una protagonista muda, un protagonista ciego? Porque están en la vida como otras personas, son personas cualquiera. Pero a mí, yo elegí esto porque para mí también era un reto narrar desde el punto de vista de una persona invidente. No puedes narrar igual, no puedes describir las cosas de una forma visual porque él no ve. Entonces tienes que describirlo de otra manera, tienes que dar prioridad a otro tipo de sentidos, al oído, al olfato, al tacto. Entonces eso es, pues para mí fue, pues eso, muy interesante escribir desde ese punto de vista. Y la criada es muda, pero como ella bien dice, yo soy muda pero no tonta, lo dice su madre de ella. Entonces, realmente es así. Es una persona muy inteligente que ya se busca, bueno, hace muchas cosas, Diane. ¿Tendremos próximamente más libros de Yolanda Fidalgo? ¿Contarás con alguno de los personajes de tus anteriores novelas? Sí, ya estoy
prácticamente acabando de escribir mi cuarta novela, que también va a ser un thriller histórico, situado a mediados del siglo XIX, pero es completamente diferente. No va a haber ningún personaje repetido, tampoco en la época se repite, con lo cual nada, no pueden estar allí. Y de momento no me planteo recuperar personajes de otras novelas para que continúen en otro libro. No, de momento no. Y hay mucha gente que me lo ha preguntado, por ejemplo, con Más allá de los volcanes, que tiene un final. Bueno, todas mis novelas tienen finales abiertos, ¿no? Porque son como la vida. Te cuentan unos años o un periodo de la vida de esos personajes, pero luego ellos van a continuar con su historia. Eh, entonces, aunque sea así, aunque los finales sean abiertos, también en la música del mal es bastante abierto el final, que sugiere mucho. De momento no voy a continuar con estos personajes. De momento, luego más adelante nunca se sabe, porque la vida da muchas vueltas y las ideas también. ¿Qué aconsejarías a esos escritores que, pese a tener cosas ya escritas, no se atreven a publicar? Pues yo les diría que primero se aseguren de que lo que tienen está bien, de que está bien corregido, de que está bien escrito, de que está bien pulido, de que cuenta una buena historia, que seguro que es así. Y cuando ya esto lo tengan claro, que se animen, porque merece la pena, al menos intentarlo. El ponerse por delante el no ya lo tenemos y eso hay que quitarlo siempre. Siempre hay que darnos una oportunidad para intentar o para luchar por lo que nos gusta y por lo que queremos hacer. Entonces, por favor, que se quiten el no, que se pongan el sí y que luchen por lo que quieren, porque nadie va a luchar por ellos si no lo hacen ellos. Luego es un mundo complicado, que ya lo sabemos, creo todos, ¿no? Que es muy difícil llegar a los lectores, porque si no hay una buena inversión en publicidad, pues cuesta mucho, porque se publica mucho, pero es igual. Hay que intentarlo, hay que estar ahí y hay que luchar por lo que uno quiere. Dinos algunos de los libros que has leído y que más han podido marcar tu trayectoria. Pues me cuesta mucho elegir, porque llevo leyendo toda mi vida y quedarme con unos pocos libros es que no, es un poco difícil, me cuesta muchísimo. Hay dos autores que me gustan mucho y que, bueno, la verdad es que, por ejemplo, uno de ellos es Edgar Allan Poe, que lo leí a una edad muy temprana, quizá demasiado, pero que me marcó en su día. Es la intriga de los cuentos, el miedo cuando lo estás leyendo, el querer seguir, pero a la vez tener esa sensación de peligro. Cuando eres un niño también lo vives así. Entonces uno de mis autores favoritos es Poe. Y por nombrar, es que puedo nombrar muchísimos, pero bueno, me quedo también con Joyce Carol Oates, que no sé muy bien cómo se pronuncia, pero que para mí es una maestra en la forma que tiene de tratar a los personajes. Me acuerdo que cuando estaba escribiendo La música del mal leí una novela que tiene escrita suya que se llama Zombie, que habla de un asesino en serie que existió de verdad y está escrita en primera persona y por eso me interesaba también. Y era impresionante, comunicaba muchísimo, tanto que yo no pude leerla de una sola vez. Tuve que apartarla un poco porque me impresionaba tanto que no fui capaz de leerla de un tirón. Tuve que leerla en dos veces, dejar pasar un poco de tiempo. Entonces, pues bueno, vamos a decir esos dos de momento, pero hay muchísimos, muchísimos. Y gente que escribe muy bien y que se aprende muchísimo de ellos. ¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? ¿Algún rincón en especial? Pues donde puedo. Ya comento que es que no escribo en un portátil, entonces me voy moviendo, intentando buscar el sitio más tranquilo de la casa en ese momento, donde en ese momento no haya nadie, si puede ser, si es posible. Y, entonces, pues nada, me suelo esconder en la habitación o me suelo esconder bueno, si puedo ir fuera y me siento en un banco, en la calle, también estoy bien. Entonces, donde esté más tranquila, ahí voy. Dinos tus redes sociales o donde la gente pueda conocerte un poco más y conocer tu obra. Pues me pueden buscar en mi Facebook, tengo Facebook, tengo Instagram,
y tengo Twitter. Entonces, en cualquiera de las tres, si ponéis Yolanda Fidalgo, me encontraréis. Ahí estaré. Y mis libros pues están en todas las librerías y en las plataformas pues de books o de audio también, porque mis tres novelas están publicadas también en audiolibro. Así que lo que más os guste. Para acabar, si te apetece hacer algún apunte o comentario, ahora puedes hacerlo. Nuestros micrófonos están abiertos para ti. Pues nada, muchas gracias, Vanessa, y muchas gracias también a Lute por contactar conmigo para hacerme esta entrevista tan, pues, interesante. Muchas gracias a todos por escucharme. Y nada, la verdad es que proyectos como estos son necesarios porque, como comentaba hace un ratín, es bastante complicado para los autores que no somos muy famosos el promocionarnos, el que la gente nos conozca y que la gente tenga ganas de leernos. Así que nada, muchísimas gracias por invitarme y por la idea de este programa. Un abrazo para todos. Yolanda, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. En pleno confinamiento estuvimos en la presentación de Las Hogueras del Cielo. Ha sido bonito, porque realmente leer la novela y ver pues, todos estos personajes que van bien explicándoles cuáles son y quiénes son, pues yo creo que está bastante bien. Y para la gente que no lo haya leído, que se dé cuenta de que todo lo que le acompaña a mis dos protagonistas, Henry y Ellie, que son los dos hermanos que comentaba Luis, pues todo el resto de astrónomos son personajes reales, son personajes que existieron de verdad y que parece mentira, pero si lo supieran ellos, que 100 años después se hayan convertido en personajes de novela, acompañando a otros personajes que bueno, desarrollan ahí una historia que también en el Monte Wilson, no sé qué tal ustedes habían contado, si lo supieran, no lo sé, yo les contar, espero que sí, porque bueno, creo que también es un homenaje, ¿no?, a todos estos hombres que se han aprendido a soñar y a luchar por sus sueños, porque en realidad es eso. Bueno, este es el Monte Wilson, el observatorio. Aquí tenemos esta es la cúpula de 60 pulgadas. A ver, había ciertos sitios donde los protagonistas trabajan, el protagonista es el que trabaja. Esta es una torre solar, aquí hay dos torres solares, aquí hay 46 metros de altura. Es una cúpula que cobija un telescopio de 60 pulgadas, que es metro y medio. Y luego hay otro segundo que es la cantidad de 100 pulgadas y 110 pulgadas que nadie pensó que se pudiera construir durante la construcción. Es un telescopio de 2 metros y medio de distancia, una verdadera pasada para su época. Le digo que nadie pensó que pudiera salir adelante, sin embargo salió. Estas son otras dependencias del observatorio. Esto se llama el monasterio y es esta zona de aquí. Todo eso en realidad. Es donde estaban los dormitorios de los astrónomos, donde descansaban, cuando no estaban observando, donde cenaban, donde ellos subían y podían tirarse en días para observar. Ya veis en qué continentes está. Ahora, está completamente lleno de nieve. Y es que tenía, como cualquier cumbre de una montaña, tenía clima muy extremo. En verano hacía mucho calor, en invierno hacía mucho frío, nevaba, podían quedarse aislados durante semanas aquí. Y además, cuando iban a observar bajo esas cúpulas no había calefacción. Claro, la temperatura de debajo de la cúpula tiene que ser la misma que la temperatura exterior, si no, no se reviene. Si no hay turbulencias, las que hacen que las estrellas se mueven, pues tenían que estar a la misma temperatura, así que imaginaros qué condiciones tenían para trabajar. Pasaban mucho, era un trabajo muy sacrificado, pasaba bastante. Y este es el
Observatorio Montevideo. Se llama George Frederick Hall, uno de los astrónomos más importantes de aquella época, aunque no nos suena, tenemos un desconocimiento total de este libro y de estos astrónomos de aquella época que trascendieron, que gracias a sus descubrimientos entendemos el universo, entendemos el universo también. Si no hubiera sido por ellos y por estos descubrimientos, no tendríamos el universo. Una época que fue trascendental. Bueno, este hombre tuvo la genial idea de construir un observatorio en la ciudad de la montaña. La estación no se lo había construido, no se lo había ocurrido a nadie. Pero este hombre sí. Este hombre llegó al Monte Wilson, aquí un burro, porque no había caminos, no había instrumentos, con su compañero de observatorio fotográfico. Llegaron a la montaña arriba con el burro, llegaron arriba y dijo, yo tengo que construir un observatorio aquí. Aquí se ven las estrellas, era un cielo transparente, nada de contaminación lumínica que decía este que nos están tomando el cielo, nos están tomando la noche que pasa casi no podemos ver, digamos arriba de la ciudad tenemos que alejarnos bastante de las ciudades para poder ver las estrellas, para que que nos tomen algo tan básico como esto. Bueno, pues este hombre hizo eso, llegó aquí, aunque llegó al burro y dijo, yo monto mi observatorio aquí. Su compañero le dijo, tú estás loco, macho, ¿cómo quieres que subamos aquí todo? Todo el instrumental, todo lo que hace falta mucho para montar un observatorio tal como quería montar eso aquí arriba. Y él dijo, pues yo voy a buscar recursos y dinero debajo de las piedras, pero yo quiero montarlo aquí, porque en el cielo están todas las respuestas. Porque el ser humano lleva mirando al cielo, debe intentar buscar respuestas desde que es el ser humano. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un gran placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.